¿Qué tal, queridos amigos? Y como siempre les saluda el ingeniero Berbesí. En esta oportunidad pues traigo un nuevo video tutorial en el cual pues vamos a continuar con el tema de la reparación de las fuentes de PC. En esta ocasión me han traído esta fuente que presenta un fallo muy particular, pero antes de continuar con el fallo de esta fuente quiero señalar cómo está dividida esta fuente o cuáles son sus partes. Esto más que todo es señalado para aquellas personas que están llegando por primera vez a este video. Ya en el canal hay disponibles varios videos tutoriales de la reparación de las fuentes de PC. En la técnica de la reparación de las fuentes de PC les señalaba que tenemos dos etapas de funcionamiento, que es la etapa primaria y la etapa secundaria, o también conocida como etapa de tierra caliente o etapa de tierra fría. La etapa de tierra caliente la reconocemos es porque es la tensión de entrada y está asociada a los condensadores principales, mientras que la etapa de tierra fría está asociada a las tensiones de salida. Entonces, de esa manera podemos ver cómo está dividida las dos etapas. Si ustedes observan, aquí tenemos estos transformadores y esos transformadores están aislados eléctricamente, es decir, que aquí también podemos ver cómo están separadas las dos etapas, es decir, la etapa primaria y la etapa secundaria. Aquí vemos esta línea que separa esas dos etapas. Una vez que hemos aprendido a identificar las etapas de funcionamiento de las fuentes de PC, pues ya podemos indagar en qué etapa de funcionamiento se encuentra el fallo, dependiendo del tipo de fallo que se está presentando. Esto lo señalo porque pues en las fuentes de PC vamos a tener una gran variedad de fallas. A veces tenemos, por ejemplo, fallas de PowerBook. ¿Qué significa que sea falla de PowerBook? Que el cable gris, es decir, el cable gris nos está dando que es 0 volt. Cuando sucede este tipo de problema, es decir, que tenemos el fallo de PowerBook, la fuente va a arrancar, pero nuestra computadora no va a dar video. Entonces es cuando ustedes ven que está girando el fan cooler del procesador y la máquina no da video. Entonces eso se debe que tenemos una falla de PowerBook. Pero eso es fácil porque simplemente ustedes lo miden y si hay 0 volt, pues ahí está la falla. ¿A qué se debe ese problema? Bueno, ese problema se debe, en muchas ocasiones, se debe a este selector, el selector de 115, 220, 230 volts. Este selector, aunque ustedes no lo crean, se daña mucho sin utilizarlo, sin moverlo, porque al circular una cierta cantidad de corriente por aquí y con el tiempo de uso se suelen dañar. Ese fallo, he hecho un video sobre eso y está publicado en el canal. De todas formas, en el canal, en la descripción de este video, referente a la reparación de las fuentes de PC. Otro problema que se nos puede presentar, que es muy común, es que la fuente de todos los voltajes, pero cuando lo conectamos en el computador, no arranca la computadora. Bueno, en muchos casos se debe a estos condensadores. Y también, bueno, algunos condensadores que estén inflados, aunque les señalo que no necesariamente los condensadores tienen que estar inflados o hinchados para que estén dañados. Eso lo he explicado en el video tutorial de lo que debes saber de los condensadores electrolíticos, lo que no sabía de los condensadores electrolíticos. Y los invito a que vean ese video tutorial. Muy típica que se presenta en las fuentes de PC es que, por ejemplo, no hay voltaje de power on y standby, es decir, la fuente está muerta. Cuando eso sucede, sabemos que la falla está ¿dónde? En la etapa primaria. Ahí hay que revisar lo que es más que todo la fuente de standby, que está asociada a los transformadores pequeños. Bueno, estoy haciendo este pequeño resumen de las diferentes fallas que se les pueden presentar. En otras ocasiones también se presenta la falla de standby. Ahí hay que trabajar con la fuente de standby, que por lo general lleva un autoacoplador, un TL431 y uno de los transformadores pequeños. Bueno, ya con esos tips vamos a proceder a revisar esta fuente de poder. Al momento de manipular esta fuente tienen que tener cuidado cuando conecten la fuente a la tensión de la red, porque estos condensadores quedan cargados y podemos recibir esa descarga. Entonces en estos momentos, porque como no la he conectado, yo la puedo manipular tranquilamente. Pero una vez que ya la conecte a la tensión de la red y voy a manipularla, debo tener cuidado con estos condensadores. Vamos a conectar la fuente a la tensión de la red para medir primero que nada lo que es el voltaje de power on y standby. Recuerden, el voltaje de power on, ¿cuál es? El verde.
Entonces vamos a medir con respecto a tierra. Vamos a medir primero que nada la señal de Power On. Observen que la señal de Power On mide 3.89 y vamos a medir ahora la tensión de Standby. Mide 2.199, 2.2 volts. Es decir, que tenemos un fallo de Power On y Standby. ¿Dónde deberíamos concentrarnos para solucionar este fallo? Pues simplemente debemos revisar lo que es la fuente de Standby. Entonces, bueno, desconectamos la fuente de la tensión de la red. Vamos a medir los condensadores. Observen que esos condensadores están cargados. Mire, teníamos 100 volts y poco a poco va botando la carga. Para acelerar el proceso de descarga, pues yo simplemente le conecto el cautín entre los terminales del condensador para agilizar la descarga de los condensadores. Entonces de esta forma podemos trabajar más seguro y ahí ya la puedo manipular. Vamos a medir el voltaje de los condensadores. Observen que mide 2 volts, es decir que ya están descargados. Fíjense que este mide 3.8 y va cayendo la carga, no hay problemas, lo puedo tocar tranquilamente. Ok, entonces como les señalaba, la fuente que está fallando es la fuente de Standby y Power On. Es decir, que debemos revisar este transformador y los dispositivos que están asociados a él, que en este caso es este octocoplador y este TL431. Y les voy a dibujar más o menos cómo funciona la fuente de Standby para que podamos entender dónde tenemos que revisar. Vamos a dibujar cómo funciona más o menos lo que es la fuente de Standby. Entonces tenemos un transformador con su devanado de salida. Aquí tenemos un diodo rectificador. Y aquí va una pequeña bobina. Después de la bobina tenemos un condensador. Después del condensador tenemos una resistencia que va al octocoplador. Esta parte está aislada eléctricamente y aquí va lo que es la etapa primaria, esta es la etapa secundaria. Aquí tenemos un divisor de tensión. Aquí tenemos lo que es el TL431. Y aquí tenemos más o menos cómo funciona la fuente de Standby. Aquí va otro condensador. Por lo general estos condensadores son de 470 micro por 10 volts. Ajá. Entonces, básicamente nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar lo que es la tensión de referencia en el TL431, que esa tensión debería ser de 2.5 volts. Y si recordamos cómo es la ecuación, que el voltaje de salida es igual a 2.5 más 1 por R1 entre R2. Y aquí uno calcula lo que es el voltaje de referencia, este es R1, este es R2, y ese voltaje nos debería dar 5.1 volts. Esta resistencia R1 vale 4.7K y esta resistencia R2 vale 4.4K. Ustedes hacen esos cálculos y le va a dar que es 5.1 volts. Es decir, que la fuente de Standby debería dar 5.1 y ese voltaje no nos está dando. Entonces, nosotros tenemos un problema en esta etapa de funcionamiento y eso es lo que debemos revisar. Vamos a revisar la tensión de referencia y si la tensión de referencia en el TL431 está bien, vamos a revisar estos condensadores. Si estos condensadores están bien, revisamos lo que es el octocoplador. Les señalo esto porque hablo de algo en general. La falla puede estar en el TL431, puede estar en el octocoplador, puede estar en este divisor de tensión porque esta resistencia está alterada, puede estar en estos condensadores. Entonces, digamos que son las posibles soluciones. Entonces, primero que nada, vamos a medir la tensión de referencia. La tensión de referencia, que ese es en el pin 1 del TL431, y observe que esa tensión nos está dando de 1 volt. Ahí tenemos un problema, pero vamos a medir también lo que es la tensión de salida, y esa tensión de salida nos está dando que es de 2.2 volts. Es decir, que jamás el TL431 va a llegar a 2.5 volts cuando la tensión de salida de ese transformador es 2.2 volts.
Entonces hay otro problema que se puede estar presentando, es que estos condensadores están defectuosos porque hay un gran rizado y no tenemos un buen filtrado. Entonces, como primera prueba, vamos a probar estos condensadores para ver el estado de los mismos. Fuente de la tensión de la red, y automáticamente vamos a descargar los condensadores siempre como prevención. Acostumbro a hacer esto, entonces les recomiendo que siempre aseguren de descargar los condensadores para que puedan manipular la fuente. Vamos a proceder a revisar los condensadores. Para ello yo utilizo mi instrumento medidor de LSR, que me permite medir los condensadores directamente en la tarjeta. Aquí tenemos nuestro primer condensador. Observe que mide ese condensador, lo está midiendo, vamos a decirle que es un condensador, y mide 153.5 microfaradios. Aquí vamos a medir el otro y prácticamente no mide nada, o sea, ahí tenemos un problema con los condensadores. Bueno, en este caso mide 146.3 microfaradios. Bueno, ahora 0.5. Bueno, ahí va variando, pero son 146 microfaradios. Vamos a sacar esos condensadores y los medimos afuera para ver el estado de los mismos. Observen que estos condensadores son de 470 micro por 10 volts. Y vamos a ver cuánto mide cada condensador. Observe que mide 253.2 nanos. Este condensador está dañado. Vamos a medir este otro. Mide 139.6 nanos. Esos condensadores están dañados. Aquí tengo los condensadores que pienso reemplazar o colocar. Y vamos a ver cuánto miden. Este mide 456.7 microfaradios. Está bien, es de 470. Recuerde que tenemos un error del 10%, una tolerancia del 10%, que es 47 micros por encima o 47 micros por debajo. Observen que este mide 456 micros y tiene una SR de 0.51. Estos son los condensadores que vamos a colocar. Ok, una vez sustituidos esos condensadores, vamos a conectar nuevamente lo que es la fuente de la tensión de la red y vamos a medir lo que es el voltaje de standby. Observen que para medir el voltaje de standby power on, coloco mi punta negra del multímetro en uno de los cables negro de las tensiones de salida y vamos a medir lo que es la señal de power on. Observen que aquí en el power on ya tenemos 5 volts y vamos a medir lo que es la señal de standby. Ya tenemos 5.18 volts. Bueno, ahí está oscilando, pero tenemos 5.1 volts. Es decir, que la fuente ya está trabajando lo que es la tensión de standby y power on. Ya hemos corregido ese fallo. Sin embargo, vamos a hacer lo que es el arranque forzado. Vamos a jumpear lo que es power on y standby. Y vamos a medir lo que son las tensiones de salida. Ok. Una vez que hemos hecho el arranque forzado, observamos que comienza a girar el fan cooler, pero bueno, vamos a tratar de colocar el jumper de la mejor manera. Y vamos a medir lo que son las tensiones de salida. Observe que aquí tenemos 3.4 volts, en la de 3.3 ya está trabajando. Aquí en el cable rojo tenemos 5.48 volts, 5.4 ya está oscilando, bueno, está a falta de carga, pero ya está trabajando la fuente. Aquí tenemos en la de menos 5, menos 470, menos 490, menos 47, bueno, ahí está oscilando. Vamos a medir la de 12. Observen que tenemos 12.2 volts o 12.3. Ya aquí pues vamos a medir lo que es la tensión de power group.
es decir, la fuente del cable gris, que serían 5 volts. Es interesante cuando el power group da 0, porque muchas veces vemos ese fallo que cuando tenemos que el power group da 0, ustedes encienden el computador y la computadora no da video. Ese es un fallo típico y también lo he solucionado en un video tutorial, en el cual pues lo invito a que lo vean en el canal. Bueno, ya con esto pues hemos finalizado este video tutorial. Como ustedes pudieron observar, hemos corregido el fallo en este tipo de fuente. Entonces los invito a que por favor compartan este video tutorial. Los invito a que se suscriban al canal. Bueno, ya con esto pues finalizamos este video tutorial. No me queda más nada que agradecerles por su atención y desearles éxitos en sus reparaciones. Hasta la próxima.